Presidente, eu tive a oportunidade de, antes de chegar à comissão, conversar um pouco e até informalmente com o senhor Miguel Henrique Otero, que é editor do jornal El Nacional, que teve a oportunidade de compartilhar conosco algumas informações sobre a atual situação da Venezuela. E eu tive a oportunidade de dizer à sua senhoria da experiência vivida pelos senadores brasileiros que desembarcaram em Caracas e tiveram a infelicidade de viver um desagradável episódio envolvendo não venezuelanos, mas senadores brasileiros que foram boicotados na sua intenção pelo governo da Venezuela, num desrespeito às relações Brasil-Venezuela e no desrespeito à autoridade constituída. Eram 6 ou 7 senadores no exercício do mandato. Em conversas, em missão anunciada, chegados em Caracas em avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, aguardados pelo embaixador, que participou, evidentemente, de um entendimento claro com o governo da Venezuela, que nos entregou a própria sorte, a nossa própria sorte. Fiz ver a ele isso tudo, em função dos depoimentos que ele prestou, da presença dele e de companheiros dele em organismos internacionais em que usavam a oportunidade daqueles encontros para fazer a denúncia das arbitrariedades cometidas pelo governo da Venezuela. Por ocasião do que eu fiz um comentário de ter tido a oportunidade de assistir um vídeo gravado pelo senhor Carlos Javier Arenciba e de uma jovem estudante chamada Sairan Rivas, que denunciam atrocidades cometidas pelo governo da Venezuela, que prende arbitrariamente, tortura jovens e que são objeto, evidentemente, de ações que eu gostaria de ver comentadas pelo senhor Otero na Comissão de Relações Exteriores do Senado, porque são manifestações que nos chegam pela via pública, pelo YouTube, denúncias graves, sérias, e a gente tem que aproveitar a oportunidade de um editor de jornal com a importância do El Nacional para tomar conhecimento, pelo seu depoimento, do que é que está vivendo, na verdade, a Venezuela, qual é a situação de hoje e qual é a perspectiva de futuro. Foi por essa razão que eu apresentei o requerimento de presença, aproveitando a presença dele no Brasil, da vinda dele à Comissão de Relações Exteriores, para que, com o seu depoimento, os membros da Comissão e o Senado ficassem mais inteirados de uma situação que a gente conhece, mas que precisa de testemunhos para que os fatos fiquem sedimentados. Eu fico, portanto, muito feliz com a presença de ambos, do senhor Miguel Henrique Otero, do senhor Henrique Alvarado, ambos do El Nacional. Cumprimento a todos, aos dois, em nome da Comissão de Relações Exteriores, e pediria a Vossa Excelência que passasse a palavra a ele para que nós pudéssemos ouvir o seu testemunho. Pois não, com muito prazer. Eu quero anunciar também a presença entre nós do deputado José Carlos Aleluia e do deputado Paulo Gouveia, que nos dão muita honra com sua presença aqui. Sim. Tem a palavra, então, o nosso convidado, Miguel Henrique Otero. Pronto, aló. Sim. Muy buenos días. Voy a hablar en español porque lamentablemente yo quisiera hablar en portugués, pero no conozco el idioma. Yo sé que ustedes entienden mejor el español que lo que yo entiendo el portugués. Se me permite, deixa esse telefone ligado, viu? Meu prezado amigo, nós temos aqui um intérprete. Se alguém tiver alguma dificuldade em compreender o idioma espanhol, temos aqui o socorro de um intérprete. Bueno, primero tengo que agradecer la posibilidad de presentar ante la Comisión de Política Exterior el caso Venezuela, no solamente el caso de la libertad de expresión, el tema de los medios en Venezuela, sino el tema sobre la situación general que viven los venezolanos y la situación en la cual está inmerso el país. El tema de la libertad de expresión, tengo que empezar por decir que en el Plan de la Patria, que es el plan estratégico del régimen del chavismo, aparece esta frase que es hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano en el largo plazo. Y durante muchos años ellos han ido aplicando el régimen distintas sistemáticas medidas para ir restringiendo la libertad de expresión.
Esas medidas arrancan por la violencia física a los periodistas y a los medios de comunicación, pasa por la aprobación de leyes para que se pueda manejar discrecionalmente la relación con los medios, y con esas leyes cerraron Radio Caracas Televisión, que era el canal de televisión más importante, y cerraron el circuito Belfort, que era el circuito de radio más importante, y lograron una autocensura generalizada en los medios audiovisuales en el país. Han aplicado la represión administrativa, tanto publicitaria como tributaria, donde los medios no afines no tienen ni un centímetro de publicidad, y los medios no afines están sujetos a un acoso tributario permanente. Están la utilización de las cadenas de radio y televisión por parte del presidente y ahora varios funcionarios que se dedican a amenazar, a insultar y a tratar de desprestigiar los medios tradicionales. Ha habido la compra de medios de comunicación con dineros públicos, que son compras fraudulentas. En el caso de los periódicos que no son afines al gobierno, está la incapacidad de importar papel prensa para publicar. Nosotros hemos logrado subsistir gracias a la solidaridad de periódicos del continente. Y está la utilización de los tribunales. En Venezuela el sistema judicial no es independiente y los tribunales actúan bajo las instrucciones del Poder Ejecutivo. Todo eso ha llevado a que en Venezuela el 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales, el otro 60% a medios radioeléctricos autocensurados, y los periódicos que quedan independientes, en el cual nosotros somos el único gran periódico nacional independiente, y algunos periódicos regionales, tienen problemas graves con el suministro de papel y por lo tanto no pueden circular lo que la demanda está presente para poder hacer. Eso configura un país donde la libertad de expresión se ha reducido a una pequeña ventana. Los regímenes autoritarios del siglo XXI tienen unas particularidades en relación a las dictaduras clásicas, que es que ellos operan supuestamente bajo el marco de la ley, pero en la práctica logran objetivos similares a los que lograban las dictaduras. Y en el caso de Venezuela, cualquier funcionario va a describir lo que yo he dicho, diciendo que los medios han incumplido la ley, que han sido golpistas, que los que han comprado los medios no es el gobierno, sino son privados. Van a dar justificaciones de cualquier índole que un autoritarismo tradicional no lo podría hacer, una dictadura tradicional, porque las dictaduras tradicionales eran absolutamente arbitrarias e impulsivas. Entonces, ese pilar fundamental, que es la libertad de expresión, en Venezuela prácticamente no existe. Yo salí del país hace 3 meses y medio y mientras estaba afuera se me introdujo una demanda de difamación por parte de Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea, el segundo hombre fuerte en el gobierno, porque nosotros publicamos una información que había sido ya publicada por el diario ABC de España, donde un fiscal federal del estado de Nueva York había abierto una investigación a Diosdado Cabello por narcotráfico, porque su jefe de seguridad se convirtió en un testigo protegido en los Estados Unidos y estaba haciendo la denuncia. Nosotros lo que hicimos fue publicar la noticia que ya había publicado ABC de España, que además fue confirmada por el Departamento de Estado. Esa noticia fue publicada por 80 periódicos en el continente, porque por supuesto es una noticia importante. La demanda de difamación, como está escrita, es una demanda porque nosotros lo acusábamos de narcotraficante, cosa que no está en la noticia de ABC ni en la nuestra. Nosotros simplemente reflejamos que se había abierto una investigación, que es la misma noticia publicada en todo el continente. El problema está en que en Venezuela, cuando alguien
del gobierno o el gobierno introduce una demanda, el juez, que opera bajo las instrucciones del gobierno, emite unas medidas cautelares que es prácticamente la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que el juicio se iniciara, sin audiencia preliminar, sin haber sido citado, sin absolutamente ningún conocimiento, el juez dictó medidas cautelares contra mí y contra 22 directores, tanto del diario El Nacional como de un portal que había publicado la noticia, que se llama La Patilla, y de otro periódico que se llama Tal Cual, que lo dirige Teodoro Pekov. Las medidas cautelares fueron prohibición de salida, régimen de presentación y congelamiento de bienes. Esas medidas serían la sentencia si nosotros fuéramos declarados culpables. Pero, como dije antes, en Venezuela las medidas cautelares de los jueces terminan siendo la sentencia definitiva. Todos los presos políticos que hay en Venezuela están siendo juzgados, en teoría. En la práctica, lo que tienen son medidas cautelares de llevarlos presos, unos juicios que no avanzan, y que el gobierno decide en qué momento libera a esta gente de acuerdo a sus propios intereses, pero nunca son juicios válidos. Todos los presos políticos, en Venezuela hay 70 presos políticos, todos están siendo juzgados sin pruebas contundentes, son unos juicios que no acaban nunca y todos están presos por las medidas cautelares del juez emitidas el día que se inicia el juicio. Así funciona este mecanismo moderno de tener presos políticos, que contrasta con lo que hacían las dictaduras tradicionales, que era simplemente la arbitrariedad de llevarse a la gente presa. Eso lo ha vivido toda América Latina, lo vivió Brasil, lo vivió Venezuela, lo vivieron todos. Estos son mecanismos mucho más sofisticados. ¿Qué es lo que pasa? Yo no regresé al país porque simultáneamente el gobierno opera haciéndole expedientes a la gente, que los va teniendo en stock, y cuando quieren llevarse preso a alguien, agarran un expediente, lo convierten en una demanda y la medida cautelar es que vaya preso. Es sofisticado, pero es así. A mí, desde ese momento hasta ahora, tanto Diosdado Cabello como otros funcionarios del gobierno me han acusado de magnicidio, cuando no hay ningún cadáver, de tráfico de armas, magnicidio, de tráfico de armas, de financiamiento de los paramilitares, de blanqueo de capitales y de traición a la patria. Cualquiera de esas cosas que están en expedientes distintos, si las llevan a un juicio, las medidas cautelares es que yo voy preso y no salgo más nunca. Porque el judicial también es controlado. Totalmente controlado. Entonces, por ejemplo, cuando Diosdado Cabello introduce la demanda, la presidenta del Tribunal Supremo dice lo siguiente: Diosdado Cabello es inocente. O sea, ella no sabe si es inocente o no, porque es una investigación del fiscal federal en los Estados Unidos. Pero además, atacar a Diosdado Cabello es atacar a la patria. O sea, Diosdado Cabello es la patria. Por lo tanto, eso puede ser un expediente donde a mí se me acuse de traición a la patria. La pena es de 30 años. Entonces, el tema está en que tengo que tener garantías para regresar, que esos expedientes no se me conviertan en acusaciones penales de una dimensión distinta. La demanda es para 22 personas, toda la junta directiva, que no tiene nada que ver con la línea editorial, y es una forma de tratar de silenciarnos. Nosotros no nos hemos silenciado, seguimos produciendo el periódico con papel que nos han prestado muchos periódicos del continente. En Venezuela, en Brasil, el O Globo nos prestó papel, un periódico que nos ha prestado papel en Brasil, pero son periódicos de distintos países del continente. Ese es el tema de la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de cualquier democracia. Pero si vamos al país, y ese es uno de los puntos que yo he estado señalando en los sitios que yo he ido, nosotros estamos, primero, el régimen de Maduro es una dictadura en cualquier descripción que hagamos de dictadura. Los poderes públicos están totalmente secuestrados por el Ejecutivo, los jueces son funcionarios del gobierno, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo están en manos de miembros del
PSV, que es el partido de gobierno, y actúan bajo las instrucciones del Ejecutivo. Hay 70 presos políticos que no tienen sentencia, están siendo condenados a la cárcel por medidas cautelares, no por sentencia. Hay 2.000 personas en régimen de presentación, entre ellos hay tuiteros, gente que está en las manifestaciones. Esa gente tiene un expediente abierto, tienen régimen de presentación, tienen que ir una vez a la semana a los tribunales y tienen el expediente que en cualquier momento, si ellos se portan mal, van para un juicio y serían parte de los 70 o más presos políticos. Y hay unos casos terribles de tortura que fueron denunciados por el Foro Penal en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Presentaron algo así como 30 o 40 casos concretos con testimonios de las personas que habían sido torturadas, videos, etcétera, y hay otros 40 casos donde las personas torturadas no se presentan porque tienen miedo que vayan contra sus familiares o contra ellos mismos. Pero es un número de personas torturadas que alcanza proporciones verdaderamente dramáticas. Ahora, como si eso fuera poco, el gobierno venezolano, el régimen, dice que es una democracia porque hace muchas elecciones. Claro que hace muchas elecciones. Y las elecciones no son la única característica de una democracia, porque para que sea característica de una democracia tiene que haber elecciones libres, equilibradas y transparentes, que no es el caso en Venezuela. Las primeras elecciones que tuvo el régimen las ganaron limpiamente, pero después o las ganaban o hacían trampa para no perderlas nunca. Y hoy en día el sistema electoral venezolano es un sistema absolutamente viciado, donde todos los que están en las mesas de votación, que son los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que deberían ser independientes, son miembros del partido de gobierno. Todos los miembros del partido de gobierno que son testigos son funcionarios del gobierno, y la oposición le han ido desarticulando sus fuentes de financiamiento de tal manera que no puede cubrir el número adecuado para proteger la votación. Eso hace que, además de eso, han duplicado el número de mesas, el número de centros respecto a hace 5 años, que no ha aumentado la población en esa proporción, para dispersar las mesas y lograr más control de lo que sucede en esas mesas de votación. El registro electoral permanente, que es la base de datos de los votantes, no se permite que se audite, la manejan con funcionarios cubanos y la manejan de tal manera de que es absolutamente opaca la información sobre el registro general permanente, el registro electoral permanente. Temas como ese podríamos pasar media hora hablando de todo lo que es estructuralmente un sistema electoral diseñado para hacer fraude. Claro, no pueden robarse el 100% de los votos, pero para ganar una elección en Venezuela hay que sacar por lo menos el 65% de los votos, porque hay un 15% que ellos se los roban con estos mecanismos. Entonces, y además ahora no hay medios de comunicación para que unos candidatos presenten sus propuestas o simplemente se den a conocer ante la opinión pública, porque lo que queda son unos periódicos con poco papel, no queda ni radio ni televisión donde ellos se puedan presentar. El tema sobre Venezuela actualmente es que el modelo económico del régimen, que era un modelo basado en la dádiva y en la destrucción del aparato productivo privado, sin que se haya construido un aparato productivo alternativo, es que Venezuela es un país 100% importador, que está perdiendo la capacidad de importar porque los recursos le han ido bajando. Estamos viviendo una inflación del 200%, estamos viviendo un desabastecimiento del 60% de los productos básicos, que son los productos básicos: leche, harina para el pan, harina de maíz, etcétera. Y está creciendo el tema de la violencia en el suministro de alimentos, con saqueos,
con los transportistas no quieren transportar los alimentos porque les saquean los camiones. Eso lleva a un clima, primero, de violencia, y después está llevando el país a una crisis humanitaria. Venezuela está, y eso es difícil explicar porque Venezuela es un país que está montado sobre las reservas petroleras más grandes del mundo y nadie se puede explicar cómo Venezuela está llegando a una crisis humanitaria parecida a la que llegó Haití en algún momento. Entonces, el mensaje que yo le doy a los países es que una situación de violencia, de catástrofe, como la que está viviendo Venezuela, puede llegar a un momento tal de que la crisis venezolana afecte a toda América Latina. Si los países no toman conciencia de eso que está pasando en Venezuela, las consecuencias pueden ser muy graves para el continente. Muchas gracias. Muito obrigado. Hice un resumen, pero si quieren algo. Um resumo dramático de uma situação gravíssima. E o senhor sabe que nós aqui na Comissão de Relações Exteriores não ficamos de braços cruzados diante desse drama